Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. El día de hoy vamos a buscar San Lucas capítulo 6. San Lucas capítulo 6, del versículo 1 voy a leer. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aun esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes. Y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es el Señor aún del día de reposo. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada, y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podría hacer contra Jesús. Hasta el versículo 11 he leído. En la época de Moisés, Dios les dio 10 mandamientos. Por esa razón, hasta ahora está permaneciendo como mandamiento de Dios, ¿no? Cuando nosotros participábamos en una iglesia en Corea del Sur, cuando compramos el himno, donde sale himnos, en aquel entonces ya primera página y última página está apareciendo la oración del Señor y también 10 mandamientos. Por esa razón, al iniciar, al terminar culto, siempre estaba presentando, recordando, y con la boca podía memorizar, ¿no? Junto. Por eso cuando yo ingresé a la iglesia, en aquel entonces ya yo me sentí que estoy como ignorante de religión. Por eso cuando yo regresé a mi casa, empecé a memorizar, ¿no? 10 mandamientos. Fuera de Dios no tiene que tener otros dioses.
También no tiene que hacer ídolo. También no tiene que blasfemiar el nombre de Jehová. También tiene que guardar el día de reposo. Y luego tiene que honrar a sus padres. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no mentirás. Y luego no codiciarás. Por lo menos, siendo cristianos, debería memorizar estos mandamientos y también están esforzando cumplirlo. Pero ahora, en esta palabra está chocando fuertemente el conocimiento de los fariseos. Los fariseos estaban guardando bien los mandamientos. Por esa razón, el día de reposo no hace nada. Es decir, que no va a salvar a ningún enfermo, porque tiene que descansar. No tiene que descansar, sino que no tiene que trabajar. Eso es diferente manera, ¿no?, de decir. Por la obligación, no tiene que trabajar. Qué raro, no sanaba a los enfermos, pero cuando se cae en hoyo una oveja, la gente saca. Jesucristo podía distinguir. Los fariseos podían sacar la oveja que se cayó en un hoyo y para salvarla, pero para atender para los hombres, no quiere sanar ni quisiera salvar. Estaba chocando fuertemente. Por esa razón, cuando Jesucristo estaba hablando acerca del día de reposo, dice que ser humano no existe para el día de reposo, sino que el día de reposo existe para hombre. ¿Qué hay diferencia? Significa que si existe el día de reposo, nosotros ya tenemos que cumplir y también tenemos que dejar nuestra libertad y solamente enfocando cumplir nada más. No tenemos que hacer nada, como lo que estaba funcionando los judíos. En este momento, ¿no?, el día de reposo, como sábado, cuando hace calor, ellos no va a prender aire acondicionado, no va a controlar, así dice. Porque hay un misionero de nosotros, vive en Israel, tiene su amigo judío. Cuando hace calor en su habitación, le invita: amigo, venga. Creo que usando teléfono, ¿no? Y también está trabajando entonces. Y luego dice que no va a mandar. Hay que prender aire acondicionado y ya, por favor, ayúdeme. Debería decir, pero en vez de decir estas palabras, dice que, amigo, hace mucho calor, algo, indicando. ¿Qué es lo que está indicando? Control de aire acondicionado. En aquel entonces ya su amigo entiende. Este hombre se siente mucho calor, entonces ya va a prender y va a controlar aire acondicionado. Así le ayuda, así dijo. Además, en el lugar de edificio hay 2 ascensores. Uno es para los extranjeros y otro es para los judíos. Porque ellos dicen que no va a tocar nada de botoncito, ¿no? Yo quiero subir 5º piso, pero no va a tocar botoncito. Mi pregunta es,
¿Cómo va a entrar al baño? ¿Cómo va a cerrar su puerta cuando ocupa en su baño? Me da mucha curiosidad. Es cierto, no tiene que abrir la puerta, hay que cerrar. ¿No es trabajo? Además, para vestirse, para sacar ropa para dormir, ¿no es trabajo? Significa que el ser humano cuando se ha atado de su pensamiento, ya la gente ya no puede actuar libremente. Por eso en el ascensor ya los extranjeros pueden poner el botoncito, ¿no? Para subir rápidamente. Ya quinto piso, séptimo piso, puede subir, pero los judíos no tocan. Pero los judíos cuando espera hasta que abra la puerta de ascensor, ya cuando sea abierta y entra. Y luego espera. Entonces pasando tiempo va a cerrar. ¡Tum! Y luego solamente se quedó una persona en el ascensor. Pero ya sube, primer piso, abre. ¡Pum! Esperando y cerrando. ¿Por qué? Los judíos no pueden tocar botoncito. Si toca botoncito, interrumpe del día de reposo. Así está pensando. Pues hasta 30 pisos lleva 30 minutos por ahí. Cada piso ya un minuto por ahí si lleva, entonces ya alcanzaría como 30 minutos. Jesucristo estaba interrumpiendo el pensamiento de los fariseos y decía, cuando rey David, él estaba huyendo del rey Saúl con los jóvenes, cuando era joven, rey David. En aquel entonces él entró en la casa de Dios, encontró un sumo sacerdote y luego le pidió, Señor, tengo hambre y también mis compañeros tienen hambre, por favor, denos algo comida. En aquel entonces el sacerdote ya estaba diciendo que no tengo comida, solamente yo tengo panes que pone sobre la mesa de proposición para Dios. Entonces cuando presenta sobre la mesa de proposición para Dios, este pan no es normal, es especial para Dios. Por eso por la ley, solamente entre los sacerdotes podían comer. Era prohibido de comer ajeno, fuera de los sacerdotes. Pero en el libro de Samuel ya sale esta palabra que el sacerdote le entregó pan y a sus compañeros y comieron. Estaban siendo como satisfechos de pan y luego se huyeron otra vez. En aquel entonces Jesucristo estaba tocando un secreto. Los sacerdotes el día de reposo trabajan como prendido de luz, sacando ceniza, haciendo panes y poniendo sobre la mesa de proposición, lavando su mano, ya haciendo trabajo, pero en el día de reposo para ellos no será pecado, así dice. ¿Por qué no será pecado? Toda la gente en Israel vive en esa ciudad, Efraín, en esa ciudad, Galilea. Ya en aquel entonces, toda la gente está parado de trabajo
ninguno puede hacer comida el día de reposo, pero únicamente los sacerdotes podían hacer comida y trabajan, pero no es pecado. ¿Por qué? Por motivo es que ellos estaban trabajando en la casa de Dios. Así es. Eso es. Fuera de casa de Dios, cuando trabaja será pecado, pero dentro de la casa no será pecado. Es muy importante porque Jesucristo está hablando sobre la salvación. Porque uno que peca será pecador. Uno que peca pero no será pecado. Por eso no puede ser pecador. ¡Ay, qué raro! En misma manera, actuando, pero alguno puede ser pecador, alguno no puede ser pecador. Es como igual que en la época de Noé. Dios le mandó a Noé para que hiciera el arca de Gofer. Casi durante 120 años él hizo. Pero para meter a los animales, ¿quién tenía que trabajar? Imagínense. Leopardo es más rápido que Noé, se corre. Salta. Si hubiera dicho que Dios a él, Noé, después de construir el arca, tiene que atrapar 5 parejas de leopardo, león, tigre, elefante y luego águila. Sin tener armas, ¿cómo puede atrapar? ¿Alguien puede atrapar a una paloma? Sí. Una paloma es poco fácil porque dándoles comida, viene, en el parque, alguno estaba dando comida. Por eso, paloma viene y come. En aquel entonces atrapa y luego come. Sale en YouTube. Sí, pero águila es diferente. Se puede atrapar gato, pero el leopardo al revés. El leopardo le atrapa a la persona. Es más difícil que lo que va a hacer construcción de arca. ¿Es cierto o no? Por esa razón, nosotros tenemos que interpretar que Dios eligió a todos los animales, fueron escogidos. Al llegar el tiempo, antes de llegar el diluvio, una semana antes, todos los animales estaban caminando por un rumbo, hacia el rumbo donde estaba ubicada el arca de Gofer de Noé. Eso es trabajo de Dios. ¿Por qué? Dios tenía que dirigir el cuerpo de elefante. Elefante, vaya. Ya, tigre y león no tienen que pelear mientras tanto que camina. ¿Entiende? Normalmente se pelea, ¿no? Porque león estaba observando. Uy, hay mucha comida, entonces, mire, está viendo ovejas. Ya, hoy ya vamos a hacer el banquete. Sí, come, pelea, va a ser interrumpido desastre, ¿no? No puede ordenar jaula para meter jaula ya. No. Es decir, que Dios iba a controlar todo. Ya, cuando entraron los animales, la familia de Noé, 8 personas, Dios cerró la puerta de arca. ¡Pah! Al cerrar la puerta de arca de Gofer, hay división. Un lugar está preservando la vida. Aunque afuera está llegando diluvio, juicio, ya muerte, pero no importa. ¿Por qué?
los que quedan en el arca de Gofer ya no van a morir. ¿Por qué? Esa es una preservación de la salvación de la vida. Se refiere en el mundo de Jesucristo. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Así dice. ¿Dónde están cada uno de nosotros? ¿Dónde están? Ahora está fuera de Jesucristo. La gente dice, desde el principio hasta ahora, creyendo en Dios, pero dice, Señor, perdóneme mis pecados, yo soy pecador, yo soy pecador. Está repitiendo desde el principio hasta 10 años, 50, hasta morir, yo soy pecador. Solamente habla, yo soy pecador. Está confesando que dice que yo soy pecador. Jesucristo no le salvó. Jesucristo no le perdonó. Jesucristo no pagó el precio de todos sus pecados. Por eso dice que yo soy pecador, yo soy pecador. Aunque dice que yo creo en Jesucristo, yo confío en Dios, pero ¿por qué no acepta lo que hizo Jesucristo, la redención eterna, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención? Eternamente Jesucristo ya canceló todos nuestros pecados por su sangre. Dios ya perdonó todos nuestros pecados para que nosotros estemos en el lugar de Jesucristo, en Cristo Jesús. Por esa razón Jesucristo dice que yo soy el Señor del día de reposo. Uno que está fuera de Jesucristo no solamente está siendo pecador por causa del día de reposo, sino también con toda la ley interrumpe. Por eso está siendo pecador. Pero los que están en Cristo Jesús, ya no hay condenación. ¿Por qué? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así dice. ¿Por qué? El que cree en el Salvador, que por su sangre fue redimido, limpiado, perfeccionado, justificado. En la Biblia, mucha parte de la Biblia, Jesucristo nos enseña, la palabra de Dios nos enseña que somos justos ante el Señor por la sangre de Jesucristo. Busquemos Romanos capítulo 3, el versículo 23, 24. Solamente buscando dos versículos, fácilmente nosotros podemos ubicar sobre el Evangelio, como dice Romanos capítulo 3, el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que ya nosotros hemos cometido, siendo pecadores. Esa es la verdad. Porque ninguno puede ser justificado por su obra. Pero como dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que está en Cristo Jesús, por causa de la redención. ¿Qué tipo de redención hizo Jesucristo? Según la palabra de Dios dice que, Hebreos capítulo 9, el versículo 12, siendo sumo sacerdote, entró en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque en el cielo, el tiempo del cielo, existe eterno. Es decir, que eternamente canceló nuestros pecados por su sangre, para que nosotros fuéramos justificados. Por eso nosotros tenemos que confesar de que, sí, Señor, yo estoy siendo justificados. Hoy estoy justificado. Mañana también tiene que confesar que yo soy justificado por su gracia,
mediante la redención que está en Cristo Jesús, porque esta redención vale para siempre. Una persona dice que, ay Señor, yo no soy yo no soy justo, sino que yo soy pecador, porque yo no puedo cumplir mandamientos de Dios, por eso yo soy pecador. Por su palabra, por su sentido, por su confesión, está pisoteando la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Según la palabra de Dios nos testifica que Jesucristo hizo la redención eterna, nos justificó, nos santificó y nos perfeccionó, pero dice que, yo soy pecador. Está menospreciando la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No está en Cristo Jesús, sino que está fuera de Cristo. Por eso llega condenación. Es como igual que, aunque hay animal muy lindo, limpio, pero se queda fuera del arca, ¿cuánto tiempo puede aguantar por diluvio? Ni un día puede aguantar, porque ya abrió la puerta del cielo para derramar como si fuera catarata de un país. Yo conozco Iguazú. Catarata Iguazú hay ya mucha cantidad de agua se cae, pero hasta ahora no se secó. Mi curiosidad es, ¿de dónde viene mucha cantidad de agua? Eso es de Paraguay y de Argentina. Por eso un país, ¿no? El país Paraguay, Argentina son benditos más que Chile, porque Chile hoy en día hay problema, es que hay sequía. Parte del norte no hay agua. Donde vive Pastor Mario Verdugo, ¿no? Tiene que orar al Señor. Mire, falta. En su casa no falta nada. Pero zona rural donde va a hacer agricultura, ¿no? Faltaba agua, por eso se secó. Alguna parte, ¿no? Hoy en día en Estados Unidos, como parte de zona oeste, lugar de California, hay sequía. Por eso dice que no tiene que regar al jardín. Si riega, entonces ya hay multa. Wow. Se veía un país muy rico, ¿no? Pero ya cuando se cierra el cielo, cuando Dios no le da lluvia, entonces la gente va a morir. Convierte desierto. Cualquier lugar donde no hay agua, convierte como desierto. Ya, nosotros tenemos que entender. Jesucristo, ¿qué hizo? ¿La redención temporal o la redención eterna? Hay que investigar la palabra de Dios. Exactamente está saliendo. Hebreos capítulo 9, 11, 12. Él hizo la redención eterna. Esta palabra sí o sí tiene que injertar en su corazón por la fe. Y luego tiene que confesar que Jesucristo me redimió. Jesucristo me salvó. Jesucristo por su sangre limpió una sola vez para siempre. Para que yo fuera hijos de Dios. Para que yo fuera como justo, santo, perfecto. Por eso toda la gente tiene que alabar al nombre de Jesucristo. Porque no hay otra persona fuera de Jesucristo que murió por nuestros pecados. Intercambio de nuestra vida. Nuestro Dios aceptó por la muerte de Jesucristo como si fuera nuestra muerte. O sea, una persona que cometió bastante, pero ya murió por causa de sentencia de muerte, ejecución, ya llegó. En aquel entonces ya no hay más. Y juicio, ¿no? Una vez le mató y otra mañana ya traiga de
de ataúd, ya sácalo. Y vamos a juzgar. Hey, muerto, dígame, ¿por qué había hecho maldad? Y yo voy a darle otra vez sentencia de muerte. Ya, mátelo otra vez. Y llevando ataúd, pasando 5 días. Traiga ese muerto maldito. ¿Sabe qué? En el tiempo de monarquía, un día un rey estaba enojado contra un enemigo de su padre que había matado. Aunque había muerto ese hombre, uno de como 10 años, ya. Traiga este muerto de tumba, traiga. Y luego corta con hacha de su cadáver, todo siendo pedazos, todo ya. Y luego, moliendo todo, estaba esparciendo del río. Una persona, si se enoja contra el enemigo, va a sacar un muerto y mata otra vez. Eso es. Pero nuestro Dios no mata 2 veces. Suficiente para matar Juan Kim. Este hombre maldito, ya pecador, siendo como descendiente de Adán y maldito, voy a meter al infierno. Pero Jesucristo presenta: Padre mío, que vea mi mano. Una llaga de clavo que había clavado en la cruz. ¿Se ve, Señor? ¡Ah! Me recuerdo. Entonces mi hijo amado ya murió por este maldito. Sí, Señor. Entonces ese Señor maldito está creyendo a ti. Sí, Señor. Yo soy testigo. Ajá. Pregunto: Juan, ¿qué? ¿Tú eres justo o pecador? Señor, yo soy justo. ¿Por qué? Porque yo creo que mi Señor Jesucristo murió por mí en la cruz en vez de mí. Voy a darme cuenta como justicia. Eso es. Por esa razón nosotros tenemos que confiar solamente en la obra de Jesucristo, la sangre de Jesucristo. Jesucristo dice: yo soy dueño del día de reposo. Es decir, que en Cristo Jesús ya no hay condenación. El día de hoy hasta acá. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque Dios nos dio la salvación eterna. Por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos redimió para que nosotros viviéramos por el Evangelio, predicando el Evangelio al mundo. Salvando a nosotros, Dios considera a cada uno de nosotros como sus siervos, y danos también un deseo de predicar el Evangelio. Señor, todavía mucha gente está siendo ignorante de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por eso dice que son pecadores. Pero en la realidad, Jesucristo murió por sus pecados. Nosotros ya somos hijos de Dios. Por eso nosotros tenemos que predicar el Evangelio al mundo. Gracias, Señor, por permitir esta clase. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación. Así terminamos.